Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más, donde le tomamos el pulso a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y si algo ha afectado el bolsillo de los colombianos arrancando el año, son dos componentes. Uno de ellos, todo el mundo está gastando más en borradores, lápices, los cuadernos, que la tableta, que no sé cuántas más cosas, la educación. Karen, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, Mauricio, hoy vamos a tener a un experto en comercio que nos va a hablar sobre una encuesta recién salida del horno para comprender cuál es la percepción de los colombianos frente al aumento en útiles escolares. Bueno, y cuando la gente acaba de pagar la matrícula y todo, si le queda un poquitico de dinero, se va al restaurante y se da cuenta del aumento de los precios de los restaurantes. Vamos a tener al presidente de Acodres, el gremio de los restaurantes, explicándonos qué está pasando con ese aumento de precios de comienzo del año. Y Pipe, hay gente que sigue desde la casa y no necesita salir a restaurantes, ¿por qué? Sí, como para todo esto se necesita dinero, plata, pues hay que trabajar y muchos lo están haciendo por el trabajo remoto. Entonces miramos las modalidades que hay de esto y algunas otras cositas sobre trabajo remoto. Muy bien, perfecto. Y nosotros, para terminar con el espíritu sintonizado con una armonía mayor, vamos a hacer una nota al final del Hey Festival. Esta semana es de Hey Festival en Jericó, en Medellín, en Cartagena. ¿Cómo es la economía de ese festival que se ha posicionado como el más importante en términos culturales en la lengua hispana? Vamos a verlo. Todo esto en Impacto Económico. No se nos vayan, que ya arrancamos. ¿Quién no se ha descuadrado este mes en sus finanzas, en la chequera, en la billetera, en la cuenta de ahorros o en donde sea, por cuenta de los útiles escolares? Por favor, Karen, dime, ¿cuánto se incrementaron los gastos de tus hijos en el colegio? Bueno, Mauricio, en realidad yo no tengo hijos, por lo tanto no sé muy bien, pero sí me ha reportado la audiencia que se han subido los precios de una manera increíble. Tú, Mauricio, de tus hijos, ¿cuánto has gastado en útiles escolares? No, yo tampoco tengo hijos, pero también me han contado que eso ha aumentado tremendamente. Pero si ni Karen ni yo tenemos hijos, ¿quién va a reportar sobre cuánto ha aumentado el costo de los útiles escolares? ¿Alguien por aquí que tenga hijos y haya comprado recientemente? Yo Nata, tengo hija. quien se encarga de poncharnos todas las cámaras y de que esto salga finalmente. ¿Una hija de qué edad? De 7 años. De 7 años. Sí. Bueno, ¿y entonces cómo han estado los gastos de educación este año? Terribles. Pues he comprado realmente la lista de útiles para este año, ha sido más bien baja en el sentido de la cantidad de útiles que nos pidieron, pero el costo ha sido mayor. He comprado unos, como 6 cuadernos, una cartuchera, una carpeta, o sea, lo más básico, y se me han ido 150.000 pesos, sin contar que debo de comprar uniformes, debo de comprar zapatos, debo de comprar todo lo relacionado pues que me pide el colegio adicional a los útiles. Ahí está la experiencia de Nata y es la experiencia de muchos colombianos que arrancan este enero colgados en gastos de educación, Karen. Bueno, Mauricio, aquí nos toca nuevamente hablar de inflación. Y mi pregunta para ti es si dentro del cálculo de la inflación se toma en cuenta, pues, la educación. Efectivamente, tratándose de uno de esos costos básicos, uno de esos costos esenciales que tienen todos los colombianos, se incluye, la inflación abarca 12 rubros, vivienda, transporte, vestuario, etcétera, etcétera, pero también educación. Es uno de los 12 rubros que se tienen en cuenta por parte del DANE. Muy interesante. Y también dentro del cálculo del costo de la educación, Mauricio, ¿cuáles son esos elementos que se tienen en cuenta? Hay muchísimos ítems, aquí nos llevaríamos un buen rato, pero lo interesante es que van cambiando a medida que cambian los hábitos de la gente. Por ejemplo, tenemos que este año salieron, por una parte las reglas, esas reglas que usábamos para hacer los márgenes, ya no, pues que casi nadie usa reglas, y fuera de eso salieron las cintas de las impresoras que se usaban en muchas casas, ya casi nadie imprime tampoco. Entraron los cursos por internet, los cursos de inglés por internet y hasta la asesoría de tareas se están contabilizando. Bueno, Mauricio, además de Natalia, las personas en general han sentido una percepción de aumento en los precios de útiles escolares. ¿Esto será verdad o no? Hay una encuesta recién salida del horno, Karen, de Fenalco, que nos dice, cuando le preguntan a los padres de familia, su presupuesto de este año frente al 2021 en gastos de educación es mayor, igual o menor. 2/3 partes dicen que el presupuesto este año es mayor. Pero yo te recomiendo algo, para profundizar en esa encuesta, hablemos con los expertos. En
Impacto Económico nos gusta tener las voces expertas para que nos den luz sobre los fenómenos de la economía. Es por eso que hoy tenemos a un experto en comercio, es el doctor Rafael España, quien es director de investigaciones económicas de FENALCO. Doctor España, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, Karen. Bueno, doctor España, tenemos una encuesta recién salida del horno que nos indica cuál es la percepción de los colombianos frente a los útiles escolares. Le quiero preguntar, ¿realmente ha habido un aumento en el precio de los útiles escolares? Es decir, ¿los colombianos han tenido que aumentar su presupuesto para comprar? Sí, cómo no, el 67%, es decir, 2 de cada 3 hogares que tienen que comprar útiles escolares, dijo que su presupuesto para esta temporada subió versus el mismo periodo del año anterior. Mientras que alrededor del 10% dijo que se había mantenido igual. Pero es decir, sí hay un aumento, pero ello se debe no solamente a un efecto precio, sino al regreso a la presencialidad de las clases. Bien, tenemos entonces un 67%, eso quiere decir que 2/3 partes han tenido que aumentar su presupuesto para la compra de útiles escolares. Doctor España, en términos monetarios, ¿de cuánto ha sido ese presupuesto para la compra de los útiles? Bueno, hay unos rangos, un porcentaje bajo, el 20% de los consultados dijo que el presupuesto para este año por hijo, sin incluir matrícula y pensión, es alrededor de 600.000 pesos. Pero la mayoría está inclinada en el rango de hasta 400.000 pesos, del orden del 53%. El año pasado ese porcentaje había sido del 49%. Es decir, sí se advierte un aumento importante, aunque creo que es interesante destacar que bajó la proporción de hogares que dice que compró más artículos electrónicos, es decir, computadores, celulares. Eso tiene que ver mucho con el regreso a clases que exige más bien cuadernos, libros útiles, lápices, bolígrafos, que estar pegado en la pantalla al 100%. Nuevamente, gracias, doctor España, por mostrarnos la magnitud y cómo afecta la educación el bolsillo de los colombianos. Mucho gusto. Pero la educación no es lo único que ha aumentado los precios en enero. Vamos a ver qué pasó con los restaurantes, entonces sentaditos y vamos a ver la nota. En Impacto Económico estamos con los protagonistas de la economía nacional y obviamente uno de los grandes protagonistas es el sector de los restaurantes, no solamente porque propicia más de 200.000 empleos directos y fue uno de los grandes protagonistas de la caída de la economía y ahora la recuperación, sino porque está en el bolsillo de todos los colombianos. Estoy con el presidente del gremio de los restaurantes, el presidente de Acodres, Guillermo Gómez. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, habrá gente que sabe que usted trabaja en este gremio y le dice, óigame, ¿qué son esos precios que están cobrando ahorita en enero? ¿Cómo está el aumento de precios de los restaurantes en enero? Y lo que más me interesa, el aumento de los costos, que es lo que genera el aumento de los precios. Sí, Mauricio, es una realidad, inclusive yo lo tengo que advertir a mi propia familia, no sean duros con los negocios porque estamos viviendo un momento de inflación muy fuerte, donde el rubro de mayor impacto es alimentos y resulta que los alimentos son la materia prima de los restaurantes. Entonces, cuando un pequeño, mediano o grande negocio de restaurantes va a comprar sus insumos, encuentra todas las semanas alzas en los precios y cuando no hay alza hay escasez. Entonces nosotros advertimos que iba a haber un aumento entre el 12 y el 26% en los precios de los productos y a lo que va de enero ya registramos más o menos un 10%, que es el esfuerzo del empresario por no dejar subir mucho, porque este es un sector que usted le aumenta 200, 500 pesos a un producto y la gente deja de comprar. Recordemos, Guillermo, que el año pasado el rubro de la canasta familiar que más aumentó en precio fue el de los alimentos, alrededor del 17%, para darnos una idea del incremento en costos. Pero hay otro costo que me interesa conocer, cuál fue su impacto, cuál ha sido su impacto, es el del salario mínimo. ¿Cómo evalúan ustedes ese aumento del salario mínimo? Bueno, para muchos colombianos, pero para otros una gran presión de costos. Sin duda para nosotros fue bueno porque tenemos una deuda de gratitud con nuestra cadena de servicio. Recordemos que la industria gastronómica es netamente humana. La cadena de servicio son personas que propician la experiencia.
Desafortunadamente, el golpe económico que recibieron micro, pequeñas y medianas empresas, valga decir, la gastronomía es un 94% micro, hace que ese 10% no lo pueda asumir un microempresario. Entonces, desafortunadamente, la noticia para muchos colombianos fue: no vas a recibir el aumento porque tengo que despedirte. Mi negocio no permite sostener tu puesto de trabajo. Entonces, bien por los que mantienen su puesto y reciben el aumento, pero también hay colombianos que perdieron su cargo y pues eso está mal, porque uno de los elementos que más nos dolió de la pandemia fue perder equipo de trabajo, porque no es fácil armar un equipo para un restaurante. Ustedes vienen de haber tenido una exención de hipoconsumo el año pasado y ahora se restableció, pero lo pagan los formales, no los informales. ¿Cómo están viviendo esa experiencia? Pues con un impacto muy grande. Digamos, lo primero que pudimos establecer es que la rentabilidad de nuestro sector se va afectada en un 63%, porque claramente no todos los negocios, la mayoría, tienen que subirle los precios al menú para poder pagar el impuesto al gobierno. Y con una presión inflacionaria, pues se ahorcan los ingresos de la industria gastronómica. Hay excepciones en cadenas, grupos, franquicias que logran absorber el impuesto, es decir, no le suben al precio y le reportan al gobierno el porcentaje equivalente. Nosotros le hemos advertido a lo largo de 2021 al gobierno que, claro, agradecíamos mucho la exención, eso marcó la diferencia entre quién se quebró y quién no, pero a la vez, viendo el factor inflacionario como venía, era necesario un respaldo a la competitividad, es decir, que pudiéramos tener una herramienta competitiva que nos ayudara a amortiguar el impacto de la inflación, y era volver al hipoconsumo de manera progresiva, de tal manera que el gobierno garantizara establecimientos formales que le recauden ese dinero y nosotros pudiéramos amortiguar el impacto. Desafortunadamente, el gobierno no entendió el mensaje y hoy nos estamos viendo enfrentados a ese desequilibrio, en donde el cliente va a encontrar precios más costosos en un establecimiento formal y en la informalidad no, porque no pagan el impuesto. Entonces ahí se afecta el Estado, nos afectamos la industria formal y se incentiva la informalidad, que, insisto, eso no es bueno para el desarrollo social y económico de Colombia. Bueno, la gente que nos está siguiendo en este momento en sus casas dice, bueno, ya me hablaron de aumento de costo de los alimentos, el aumento del salario mínimo, ahora el hipoconsumo. Lo que todo el mundo debe esperar es mayores aumentos de precios después del comienzo de año en los restaurantes, ¿o eso se va a ver amortiguado porque lo asimilan en parte los restaurantes? Es inevitable el aumento, Mauricio, porque la proyección que hace el Banco de la República es que la situación de inflación se va a mantener al menos hasta mayo. Y cuando un negocio ve que todos los días le aumentan las bebidas, le aumenta la carne, el pollo, los huevos, el precio del aceite, del pan, de las legumbres, no tiene otra opción. De hecho, mire que en esta temporada de cierre de año, cuando tuve la oportunidad de visitar municipios pequeños, restaurantes donde se vendía un almuercito, el dueño no fue capaz de aumentarle los precios porque conoce la realidad económica de sus vecinos y dice: yo preferí cerrar porque yo no le voy a vender a mis clientes un ejecutivo en 11.000, 12.000 pesos, no les da el bolsillo, yo preferí cerrar. Entonces imagínense, si esa situación se presentó sobre todo en pequeños municipios, ¿cómo será en donde estamos teniendo una demanda alta, pero que es inevitable estar escalando precios? Entonces, de verdad que la situación que se proyecta para el sector es bien difícil. Para terminar, y con una capacidad de síntesis inmensa, si a usted le preguntan cómo pinta el 2022 para los restaurantes, ¿cuál es la frase? Una frase. Una nueva crisis que reta a un sector de gente muy trabajadora. Ahí está el mensaje de Guillermo Gómez, el presidente de ACODRES, el gremio de los restauranteros, un sector tan querido y cercano para todos los colombianos, con estos retos, con estos elementos que están planteando un año desafiante. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado en Impacto Económico. No, con el mayor gusto y el mejor deseo para que Colombia tenga un gran año de recuperación y reactivación económica. Y a medida que avanza este año 2022, todos estamos volviendo presencialmente al trabajo. No, mentira, todos no. Conozco mucha gente que dice: yo me voy a quedar trabajando desde la casa. ¿Será que ese trabajo remoto se va a quedar en la economía colombiana? No se vayan, que después de comerciales nos va a responder Pipe con su nota. Las cuarentenas trajeron muchos cambios en los hábitos de los colombianos. ¿Cuánta gente no está amañada trabajando desde la cocina de la casa? Karen,
¿cuánto crees que los colombianos quieren permanecer haciendo teletrabajo o trabajo en casa? Bueno, Mauricio, un momentico porque ahí hay una distinción muy importante entre teletrabajo y trabajo en casa. Pero yo sé quién tiene ese dato como siempre. Pipe. Pues Karen, te me adelantaste porque hablé con unos expertos y nos explicaron básicamente cuáles son las diferencias entre estas dos modalidades y además encontramos cuántos colombianos quieren volver o quieren hacer teletrabajo o mejor, trabajo remoto. Muy amañados en la casa, vean esta nota de Pipe sobre el trabajo desde la casa, teletrabajo o trabajo remoto. El teletrabajo y el trabajo en casa parecen lo mismo, pero son dos modalidades bien distintas. Ambas aumentaron con la pandemia, pero ¿cuáles son sus diferencias? La diferencia clara radica en los tipos de contrato que se manejan para esto. El teletrabajo tiene un contrato definido con unas condiciones definidas para el desarrollo de las actividades que desarrolla en un punto fuera de oficina. El trabajo en casa es simplemente una coyuntura que ocurrió. En tiempos en que casi todos los sectores de la economía se abren, ¿cuál es el futuro de estas dos modalidades? El futuro del trabajo en casa es enorme, inclusive porque desde cualquier lugar cualquier persona puede utilizar su móvil o su equipo portátil para poder desarrollar su trabajo sin que la empresa se lo dé. Con la llegada de la pandemia, el gobierno hizo la ley de teletrabajo. Deben procurar que sus trabajadores estén haciendo trabajo en casa, virtual, remoto. Gracias a esto, al empresariado, pero sobre todo a la pandemia, el trabajo remoto ha tenido un notable aumento. 2012, 31.000, 2019, 122.000, 2020, 209.000. Pero no se engañen, a pesar del aumento, Colombia está lejos de las cifras de otros países. Francia 47%, Australia 47%, Japón 28%, Colombia 10%. Está lejos porque para hacer trabajo remoto se necesita educación, depende del sector donde se labore y demás factores. Por ejemplo, Miriam Pinzón le queda imposible hacer trabajo remoto. A mí me queda difícil porque en el caso mío pues es de cafetería y aseo y pues es imposible hacerlo de casa, toca llegar al trabajo, toca. Y con todo esto, ¿se deben trasnochar los empresarios con menos productividad con el trabajo remoto? ¿Afecta la productividad? Va a ser algo muy positivo si se sigue avanzando y mejorando tanto en tecnologías, disposiciones jurídicas y también a la vez el comportamiento social de los empleados que asumen el trabajo en casa. Por ahora en Colombia, trabajar remotamente no solo abarca las condiciones del país, sino el querer. Según el DANE, el 58% de jefes de hogar nunca quisiera trabajar remotamente. No, señor. ¿Por qué? Porque a mí me gusta estar afuera, salir y no, la casa no me gusta. En definitiva, habrá que ver cuando termine esta pandemia cómo quedan estas cifras. ¿Cuántos trabajadores y cuántas empresas colombianas se deciden a dejar como permanente algo que al comienzo de esta pandemia parecía ser solo una solución temporal? Bueno, y en medio de un mes de enero tan complicado para el bolsillo, que suben los precios de una cosa, que suben los precios de otra, también enero nos trae tradicionalmente una alegría, un bálsamo para el espíritu, para el alma y para el intelecto, y es el Hey Festival, que ya lleva más de 15 años haciendo carrera en Cartagena, ahora se ha extendido a Jericó, a Medellín y aparte de eso otras ciudades de América Latina también. Para hablar de cómo es este negocio que tanto nos alimenta el espíritu, pero que también es negocio en cuanto a gastos, estructura de costos y demás, tenemos a la directora de Desarrollo y Comunicación del Hey Festival en Colombia, quien es Constanza Escobar. Constanza, bienvenida a Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Constanza, a mí siempre me ha admirado lo que logran ustedes. La nómina es de primer nivel. Si uno agarrara a cualquiera de estos invitados por aparte y tratara de contratarlo para una conferencia, mejor dicho, ni les doy números porque quedaríamos todos deprimidos. ¿Cómo logran ustedes mantener esta nómina de invitados de tan alto nivel? ¿Cómo financian esto? Pues mira, en primer lugar, pues el Hey Festival es una fundación. Nuestra misión es democratizar al máximo todas estas ideas, conversaciones, pensamientos,
todos estos productos culturales que nosotros logramos juntar a lo largo del año en una curaduría muy juiciosa que hace Cristina Fuentes, la directora internacional. Por otro lado, tenemos grandes patrocinadores que nos echan la mano, que son leales y nos han ayudado mucho. Por último, por supuesto, el gobierno también, que se une. Esto es una muy buena alianza entre el sector público, privado, y yo creo que esa es una de las características más interesantes de este negocio, como lo llamas tú. Entonces hay recursos públicos, recursos de patrocinadores privados, alguna medida vendrá de las boletas y las entradas que no paga todo el mundo porque tienen además tarifas diferenciales y posibilidades para muchos de los asistentes de entrar gratuitamente, especialmente estudiantes. Pero hay gente que en este momento, Constanza, se pregunta, bueno, con tantas necesidades en el país, andar uno desarrollando un evento que es esencialmente cultural no tiene impacto sobre la sociedad, no tiene impacto sobre la gente. Cuéntenos un poco cómo es ese impacto que han tenido ustedes y que han ido aumentando sobre la población en Cartagena, en las ciudades en las que están, y qué otras dimensiones han logrado colonizar. Pues mira, el impacto es bastante grande. La verdad es que en enero en Cartagena y en Jericó, ya cuando empieza a bajar la temporada alta, en las dos ciudades, por decirlo así, el municipio de Jericó, hay una reactivación económica bastante importante por un lado. O sea, las cifras tanto de Jericó, que acaba de pasar con una ocupación al 100%, con ventas en libros, en establecimientos, es bastante importante. Jericó, esa celebración fue muy conmovedora y realmente interesante ahorita que estuvimos. Lo mismo en Cartagena. Y por otro lado, una cosa muy importante es el impacto a largo plazo. O sea, esto en términos del sector del libro y de otras producciones culturales realmente deja una rentabilidad muy a largo plazo, pero sabemos que vale mucho la pena. Constanza, en estos 17 años debe haber habido momentos difíciles en los que uno dice, ay, esto como que no se va a poder seguir, esto como que no se va a poder hacer. En lo que te ha tocado a ti, ¿ha habido algún momento muy complicado acerca de garantizar la sostenibilidad económica del Hey Festival? Pues mira, el año pasado fue durísimo y fue un gran aprendizaje, yo creo que lo fue para todo el sector, pero tener de repente que desmontar un festival con compromisos muy fuertes ante patrocinadores, proveedores y demás, como lo hicimos pues en el mismo mes de enero, dado que el pico había vuelto a aparecer, fue muy duro, pero contamos nosotros con la solidaridad de muchos por un lado, pero sobre todo los resultados después de todos los cambios, el impacto que logramos nosotros ver y el alcance de, por ejemplo, con 1.300.000 espectadores, de gente que se conectó de todas partes de Colombia, fue una gran confirmación de la necesidad que tiene realmente muchos colombianos de tener acceso a este tipo de oferta. Así que fue duro, pero realmente creo que nos confirmó la importancia de este tipo de proyectos en el país. Bueno, y para terminar me voy justamente por allí, Constanza, una pregunta corta para una respuesta corta. ¿Es buen negocio hacer emprendimientos culturales en Colombia, sí o no? Claro que sí. Bueno, muy bien, respuesta contundente con todo el entusiasmo y el optimismo de quien tiene experiencia en este frente. Ha sido Constanza Escobar, quien es directora de Desarrollo y Comunicación del Hey Festival, quien nos ha ayudado a entender cómo sale en medio de un desierto una flor maravillosa como es el Hey Festival, ya con 17 años de vigencia en Colombia. Muchas gracias, Constanza, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, por invitarnos. Espero que se conecten a todas estas charlas que van a estar además disponibles gratuitamente y de manera digital en más de 120 eventos para todos los gustos, pensamiento, literatura, ciencia, medio ambiente, así que esperamos que se unan. Es directora de Desarrollo, Comunicaciones y Promoción. Ustedes lo han visto. Gracias, Constanza. Hasta luego. Muy bien, y de esta manera terminamos Impacto Económico por esta semana, tomándole el pulso a estas distintas circunstancias, el costo de los útiles escolares, el costo de los restaurantes, el trabajo desde casa, el Hey Festival que nos ilumina y nos alimenta el espíritu. La próxima semana ustedes no se pierdan, vamos a estar nuevamente desde aquí, desde el Centro de Innovación de Plaza Claro, tomándole el pulso a las circunstancias de la economía, ¿sí o no, Karen? Claro que sí, acá ustedes son muy pendientes porque nosotros ponemos luz sobre estos temas que a veces parecen complejos. Y Pipe, vamos a hacer lo que sea para que nos siga haciendo notación, ¿no?
Vamos a ver, vamos a mirar cómo vamos a seguir cubriendo la economía. Muy bien, no dejen de acompañarnos dentro de 8 días aquí en Impacto Económico.